Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la elaboración de la maqueta y demostración de las leyes de los gases e importancia del aire en Piura. Los integrantes del presente trabajo son López Wilca Sheila, Rojas Esperma Felisa, Najarro Berrocal Ronnie, a cargo de la profesora magíster Doris Ruiz Flores del curso Química Ambiental, de la especialidad de Desarrollo Ambiental. Ahora vamos a conocer cuáles son los conceptos generales que vamos a aprender para poder entender la demostración de los gases. Piura, información meteorológica, calidad del aire, importancia del aire, elaboración de maqueta, datos, demostración de las tres leyes de gases, ley de Boyle, ley de Charles, ley de Guy-Lussac. Primero vamos a ver la información meteorológica. Temperatura. La temperatura baja promedio es de 20 grados centígrados y la máxima promedio es de 30 grados centígrados. Presión atmosférica. Es un promedio de 1006.6 grados. Volumen. El volumen es una magnitud métrica de tipo escalar definida como la extensión en tres dimensiones de la región del espacio, que son la altura, ancho y largo. Información agroclimática de Piura. Cultivos anuales como arroz, maíz, frutales como mango, banano y especies del ecosistema de bosque seco como el algarrobo. Lo segundo es calidad de aire. Contaminación del aire. Actividades industriales y relacionadas que realicen combustión, caldeo, como el suministro de vapor y distribución de energía eléctrica, fabricación de cemento y actividades relacionadas, desmontando algodón, carpintería y actividades relacionadas, medios de transporte como camión, remolcador, ómnibus, camionetas, automóviles. Bien, como acabamos de escuchar, todas las actividades que acaban de mencionar son actividades que contaminan el aire y alteran la calidad del aire. Hay un estudio que se ha realizado en Piura en la cual analizaron cuáles eran esas emisiones que habían en mayor cantidad en Piura, de las cuales podemos ver en el cuadro los porcentajes que se detectó en ese estudio. Se detectó monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos, dióxido de azufre, partículas totales de suspensión de plomo. Aparte de ello, se realizó una encuesta a 81 colegios en las cuales componía a 1039 alumnos, donde 290 alumnos, que corresponde al 27,9%, son de la edad de 3 a 9 años, y 749 alumnos, que corresponde al 72,1%, al grupo de niños de 10 a 14 años, donde para cuestiones para estudio se clasificaron los colegios en tres estratos: el estrato 1, que era el de alto riesgo, el estrato 2 de moderado riesgo, el estrato 3 de bajo riesgo o menor contaminación, de las cuales podemos ver en el cuadro que la cantidad mayor de alumnos estaba ubicado en el primer estrato, de las cuales era en el alto riesgo. En la zona de alto riesgo estaban 795 alumnos, que corresponde al 76,5%, y en la zona de moderado riesgo
estaba 223 alumnos, que corresponde al 21,5%. Y en los colegios del estrato 3, que es en bajo riesgo o menor contaminación, 21 alumnos, que corresponde al 2%. Y ¿cuáles eran las consecuencias de estar expuestos a esta contaminación? Bueno, principalmente estos impactos generaban enfermedades respiratorias en niños de 3 a 14 años. ¿Y qué tipo de enfermedades? Frecuentemente faringitis, rinitis, alergia y asma. Aquí, como podemos ver en la imagen, es una de las fotos del parque automotor en Piura. Acá también podemos ver una de las tantas fábricas que también hay en Piura. ¿Y cuáles podrían ser las soluciones para poder reducir la contaminación del aire? Bueno, una de las cuales propuso en este informe fue el de vigilar y mejorar y prevenir el deterioro de la calidad del aire de la región de Piura, manteniendo los valores de concentración y emisión por debajo de los estándares. También incrementar las áreas verdes, pavimentación de pistas y construcción de veredas y ciclovías como medio de transporte saludable. También el de crear conciencia y sensibilización ambiental acerca de la calidad del aire y alternativas para reducción de emisiones contaminantes. Entonces, ¿cuál es la importancia del aire? Sabemos que el aire es un elemento que permanece alrededor del planeta Tierra, gracias a la acción de la fuerza de la gravedad, manteniéndose de esta manera en la troposfera. Gracias al aire, lo sabemos que todo lo que compone existe gracias al aire, ya que esto provee la vida en la Tierra. Ahora vamos a hablar sobre la elaboración de la maqueta. La elaboración de la maqueta. Para ello hemos tomado medidas de la maqueta, teniendo en cuenta que siempre estamos hablando de un almacén de alimentos, tanto vegetales y frutas, que tiene 4 metros de altura, 4 metros de ancho, 10 metros de largo. Con esos datos hallamos volumen, para lo cual, multiplicando igual a la altura por ancho por largo es igual a 4 metros, que viene a ser la altura equivalente, y 4 metros de ancho, 10 metros de largo, que sería igual a 160 metros cúbicos. Aquí en la imagen podemos observar todos los materiales que se ha utilizado son de la región amazónica, del Brain, en las cuales un compañero perteneciente al equipo lo ha elaborado con materiales reutilizados. Esto es un prototipo de cómo sería un almacén en la ciudad de Piura, ya que la actividad que mayormente se realiza es la actividad agroindustrial. Aquí también podemos ver la imagen un poco más de cerca. Ahora vamos a hablar sobre la demostración de las 3 leyes de gases. Primero, la ley de Bowley. Bueno, para ello primero hemos realizado el planteamiento del problema, enfocado con datos reales de Piura. La presión promedio del almacén de Piura es de 10 atmósferas, 160 metros cúbicos de gas que hay en el aire,
a temperatura constante. Experimenta un cambio ocupando un volumen de 80 metros cúbicos. ¿Cuál será la presión que ejerce? Primero redactamos los datos, que es la presión inicial, presión 2, volumen 1 y volumen 2. Tenemos presión 1, que son 10 atmósferas, la presión 2, que se tiene que hallar, el cual nos pide, el volumen 1, que son 160 metros cúbicos, y el volumen 2 de 80 metros cúbicos. Recordarán que los datos de nuestra maqueta eran datos reales de cómo sería un almacén, donde las cuales mencionábamos que tenía 4 metros de alto, 4 metros de ancho y 10 metros de largo. Y sabemos que el volumen es la multiplicación de estos tres datos. Multiplicamos y nos sale 160 metros cúbicos. Aparte de ello, nos dicen que el cambio que experimenta es de 80 metros cúbicos. He de ahí el volumen 2. Para ello utilizaremos la fórmula de la ley de Pauli, en donde nos dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces, primero adecuamos la fórmula a lo que nos pide, reemplazamos los datos y nos sale que la presión atmosférica es de 20 atmósferas, la presión 2, que es el dato que nos faltaba hallar. Entonces la respuesta es, en primera instancia, un almacén que tenía una presión de 10 atmósferas ocupando un volumen de 160 metros cúbicos de aire de gas, donde la temperatura es constante, del cual experimenta un cambio, el cual puede ser que ingresaron cosas al almacén, por lo que el volumen es de 80 metros cúbicos, el cual estará bajo presión de 20 atmósferas. Con lo cual, cuando utilizamos la ley de Pauli, nos dice que a medida que el volumen sea mayor, la presión será menor. Y si el volumen es menor, la presión será mayor. Son inversamente proporcionales. Todo siempre y cuando la temperatura sea constante, que no varíe o cambie. A ese proceso se le llama un proceso isotérmico. Ahora vamos a ver la ley de Charles. Para ello primero hacemos el planteamiento del problema. Y nos dice, si el volumen de un gas de un almacén donde hay 2 personas a 20 grados centígrados es de 160.000 litros, cuando el gas escapa de la habitación, si se incrementa la temperatura a 30 grados, entonces aquí nos pide cuánto de gas escapará en una habitación si se incrementa la temperatura a 30 grados centígrados. Primero redactamos los datos. El volumen 1 es 160 metros cúbicos, la temperatura 1, 20 grados centígrados, la temperatura 2, 30 grados centígrados, la presión 1, 10 atmósferas. La presión 2 es lo que nos pide hallar. Entonces, utilizamos la fórmula de la ley de Charles. Nos dice que la fórmula es volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Debemos de tener en cuenta lo siguiente, que la temperatura debemos de pasarla a Kelvin. De lo que está en grados centígrados tenemos que pasarlo a Kelvin. Para ello sumaríamos 273. Y es lo que vamos a hacer con la temperatura 1 y la temperatura 2. Entonces nos saldría 293 Kelvin de la temperatura 1 y la temperatura 2 serían 303 Kelvin. Teniendo en cuenta que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces ahora sí adecuamos la fórmula a lo que nos pide.
Entonces reemplazamos la fórmula con los datos que tenemos y reemplazamos los datos. ¿Y cuánto nos saldría entonces el dato que nos pide, que es la presión 2? Nos saldría 7859.38 milímetros de mercurio. Ahora, esto no acaba aquí porque nos pide cuánto gas escapa de una habitación si es que se incrementa a 30 grados centígrados. Como ya tenemos el volumen 2 y el volumen 1, entonces tenemos que restar el volumen 2 menos el volumen 1 para saber cuánto de aire o gas escapó. Restamos y nos sale 5.460,75 litros. Eso sería la cantidad de aire que se escapó de la habitación. El resultado sería entonces la cantidad de aire o gas que se escapó es de 5.460,75 litros de aire o gas cuando la temperatura se incrementa a 303 Kelvin o 30 grados centígrados. Cuando aplicamos la ley de Charles debemos saber que la presión es constante y por eso se llama que es un proceso isobárico. Ahora vamos a ver la tercera ley de los gases, que está a cargo de mi compañera Felisa. Ya. Ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Si el volumen de una cierta cantidad de gas ideal a una presión moderada se mantiene constante, el cociente entre presión y temperatura puede ser constante. Presión debajo de temperatura y viene o también el siguiente, presión es donde presión T es la temperatura absoluta, es decir, medidas en Kelvin, y K3 es una constante de proporcionalidad. Supongamos que tenemos un gas que se encuentra a una presión P1 y una temperatura de T1. Al comienzo del experimento, si variamos de temperatura esta de un nuevo valor T2, entonces la presión cambiará a P2 y se cumplirá lo que estamos viendo acá, donde P1 es presión inicial, T1 es temperatura inicial y P2 es presión final. T2 es temperatura final, que es la otra manera de expresar la ley de Gay-Lussac. Esta ley, al igual que la ley de Charles, está expresado en una función de temperatura absoluta, es decir, la temperatura han de expresar en Kelvin. Ya, aquí viene la pregunta empleada. Ya. El gas, o si no el aire, en un almacén ocupa un volumen de 160 milímetros cúbicos y se calienta de 20 grados centígrados a 30 grados centígrados a una presión de 10 atmósferas. ¿Cuál es la nueva presión? Los datos que los sacamos, el volumen 1 es 160 milímetros cúbicos, temperatura 1
20 grados centígrados, temperatura 2, 30 grados centígrados, presión 1 es 10 atmósferas y el presión 2, eso es lo que vamos a sacar. Utilizamos la fórmula de Gay-Lussac, P1 sobre T1, P2 sobre T2. Teniendo en cuenta que la temperatura tenemos que transformar a Kelvin. Y aquí viene la temperatura 1, 20 grados centígrados más 273 e igual 293 Kelvin. La temperatura 2, 30 grados centígrados más 273 igual 303 Kelvin. Una atmósfera equivale a milímetros a 760 milímetros mercurio. Entonces adecuamos a la fórmula al dato que pide. Aquí hay la fórmula es P2, P1, T2 sobre T1. Reemplazamos el P2, 7600 milímetros de mercurio, 303 Kelvin y 293 Kelvin. Y en la respuesta sale 7859.38 milímetros de mercurio. Aquí tenemos todas las referencias que hemos utilizado en el presente trabajo y gracias por su atención.